que es sobre Column Store Index, In-Memory Tables o LTP. Digamos. Esa es una característica que está en SQL Server, como les dije anteriormente, está desde versiones anteriores de SQL Server y se ha mejorado en SQL Server 2016. Este es mi nombre para recordárselos. También ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, si necesitan algún material precisamente sobre este tema. Usualmente yo para poder crear todas estas PPTs consulto diferentes fuentes de información, digamos, consulto el MSDN, consulto charlas ya dadas por otras personas, consulto documentación de Microsoft, artículos de internet y lo que hago es precisamente poder hacer un resumen bastante completo. Entonces, si quieren esa información, también yo se las puedo brindar. De hecho, en la siguiente filmina está todos los URLs de fuentes de referencia. Está mi correo electrónico. También esta sesión la estamos grabando. Entonces, va a estar disponible en ese canal de YouTube, Eduardo Castro M. Ahí va a estar disponible más o menos en una semana, 15 días. Va a estar disponible todo este material. En cuanto a la PPT ya está publicada en SlideShare. Si buscan slideshare.net/CastroM. Vamos a pasarnos acá. Ya está la de Query Store y también ya está la PPT sobre Column Store Index. Ahí está toda la información. Bien. Este es un material de referencia que ustedes pueden utilizar si necesitan aprender más sobre este tema. Específicamente, el mejor material de referencia sería el MSDN, que creo que esa es donde está más enfocado en este momento, los books online de SQL Server 2016. Tomen en cuenta que SQL Server 2016 está en desarrollo, así que se van a encontrar en internet diferentes versiones o diferentes artículos que tratan sobre un release candidate en específico. ¿Qué significa un release candidate en específico? Por ejemplo, en este momento yo estoy ejecutando en la máquina con los demos que voy a hacer, es el RC2. Pero antes existió el RC0, el RC1 y el RC2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En cada uno de ellos se han ido agregando funcionalidades. Entonces, puede encontrarse un artículo que diga, no me funciona tal cosa, pero puede ser que ya funciona en el RC2. O si ustedes bajan una versión de SQL Server, asegúrense que sea la última. Porque, digamos, van a tener esos detalles. También los scripts, si alguien los quiere, yo se los puedo copiar sin ningún problema. Digamos, todos los Transact SQL que yo tengo acá. Vamos a ver, algún repaso primero así rápido sobre todo lo que sería SQL Server 2016. En cuanto a desempeño, vean aquí, se han generado mejoras para todo lo que sería in-memory o LTP. Eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Y todo lo que sería el Query Store para monitorear el desempeño. También está otro de los temas que vamos a tratar más adelante en otra charla que se llama Operational Analytics. El Operational Analytics es una mezcla entre In-Memory Tables con Column Store Index. Y me permite poder hacer precisamente análisis de Data Warehouse, de agregaciones, directamente en líneas, sobre la base de datos transaccional. O sea, sin tener que llevármelo a una base de datos de Data Warehouse. Esa es la idea principal. Si ustedes tienen un servidor suficientemente poderoso, SQL Server ya incluye dentro de todo lo que sería el motor, otro motor, que es para poder hacer análisis de datos sobre las bases de datos transaccionales sin afectarme el rendimiento de la parte transaccional. Esa es la idea. Son dos motores ahí. En cuanto a seguridad, está el Always Encrypted, está toda la parte de seguridad a nivel de fila y todo lo que sería el Dynamic Data Masking. El Dynamic Data Masking lo que me hace es precisamente poder enmascarar los datos, tal como lo dice ahí, enmascarar los datos de forma tal de que si un usuario no puede ver, por ejemplo, los números de tarjeta de crédito, cuando él hace un select sobre la base de datos, le aparecen solo caracteres. Pero si otro usuario sí puede ver ese número de tarjeta de crédito, sí le aparece la información.
Ese es el Dynamic Data Masking. El Always Encrypted lo que me permite es precisamente poder tener la encripción de bases de datos desde el cliente, la memoria y disco, y desde que viaja en la red, todo, completamente. Digamos, eso es todo un nuevo tema. En cuanto a alta disponibilidad, en todo lo que sería Always On, que es lo que nosotros tenemos aquí, tenemos algo interesante, que sería 3 réplicas sincrónicas con failover automático, entre dominios, que eso es importante. Otra de las cosas importantes que tiene es de que a este momento ustedes ya podrían tener Always On con SQL Servers o instancias de SQL Server que no tienen que estar en el dominio. Que eso es importante. No sé si ustedes recuerdan Always On, en las versiones anteriores tenían que estar en el mismo dominio, tenían que estar en la misma subred, tenían que cumplir un montón de requisitos. Ahora no. Pueden ser instancias completamente separadas que se va a poder montar esto. También otra de las ventajas que tiene, existe una versión light de Always On que está soportada en SQL Server estándar. Todas las versiones full, digamos, o todo lo que serían los features fulls de Always On sí están soportados solo en la versión Enterprise. También tiene soporte para DTC. Y la otra ventaja que tenemos acá en SQL Server 2016 es soporte para, por supuesto, Windows Server 2016. Y la otra ventaja es que podemos manejar hasta 12 terabytes de memoria, 16 sockets, esos 16 sockets con varios cores. Eso quiere decir que podemos tener máquinas de SQL Server que pueden correr o utilizar 256 cores. Que esa es una de las limitantes que tenía antes las versiones anteriores, que digamos que se puede imaginar que hay empresas que sí pueden darse el lujo de comprar super maquinotas, pero ponían a correr SQL Server ahí y no aprovechaba todos los recursos, mientras que otros fabricantes sí podían aprovechar todos los recursos. En este caso ya ahora sí ya puede aprovechar completamente todos los cores que usted le ponga a ese servidor y pueden hacer en paralelo. De hecho hay una demo, de hecho sí, porque para poder hacer la demo hay que tener esa máquina, de hecho está en línea. Está en YouTube, ustedes pueden ver donde ya hay un query que se ejecuta sobre SQL Server y se pueden ver los 256 procesadores trabajando sobre el query. Entonces es una ventaja de escalabilidad, o si ustedes tienen ya procesadores bastante grandes, ustedes lo pueden estar haciendo. Otra de las características que tiene en SQL Server 2016 está todo lo que sería soporte para Polybase. Si ustedes trabajan con todo lo que sería Hadoop, si trabajan con Hadoop, si trabajan con bases de datos no SQL, Polybase lo que me permite es que poder integrar dentro de SQL Server un montón de datos no estructurados. Por ejemplo, en un Transact SQL poder hacer un select que incluya una tabla relacional y un select que incluya una tabla que está en Hadoop, por ejemplo. Soporte nativo para JSON, todo lo que serían las tablas temporales, Advanced Analytics, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, todo lo que sería el soporte de Power Query, Power View y en Reporting Services. Una de las ventajas que tiene en SQL Server 2016 es que, recuerdan que estábamos hablando de Power BI para hacer desktops y que Power BI solo está en la nube. Ya en SQL Server 2016, Reporting Services va a poder soportar los reportes de Power BI local, on-premises, dentro de Reporting Services. Ese es uno de los features. Ya se puede probar en el último RC, ya está disponible esa parte. Después, visualizaciones a través de cualquier dispositivo, eso es parte de Power BI, digamos que tiene cliente en Android, tiene cliente para iPad, para iPhone, etc. En cuanto a escalamiento, Analysis Services, igual, puede escalar todavía mucho más. Se ha separado esta parte en cuanto a administración, solo recuerden de que se ha separado todo lo que sería la administración y los data tools de todo lo que sería el instalador de SQL Server, que era lo que estaba mencionando ahora. Entonces, ustedes ahora cuando instalen SQL Server, prácticamente en el instalador lo que viene es el engine y todos los componentes. Si quieren instalar ustedes el Management Studio, se instala por separado. Igual que como se instalan los data tools, que se instalan por separado. Así que si no se extrañe si cuando ustedes instalan SQL Server 2016, le dicen full, ¿verdad? Le dan next, 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 next hasta que termine y no encuentran el Management Studio. Es porque ahora es por separado.
precisamente porque ahora SQL Server a nivel de, si nos ponemos a pensar, ya en el 2017 SQL Server está pensado para sacar una versión para que corra en Linux. Entonces ya tiene más lógica que el Management Studio, que es Windows, esté separado del Linux, del instalador. Y el nuevo Management Studio se va a poder conectar a ese servidor Linux. Entonces eso es una de las ventajas. Otra de las opciones, sean cambios en MDS, Data Management, en Integration Services y en Reporting Services. Eso lo vemos en otra sesión. Si ustedes ven, cada uno de los puntos que he ido mencionando acá es una sesión por separado. En cuanto a soluciones híbridas, tenemos lo que sería Stretch Tables. Stretch Tables lo que me permite es precisamente poder tener una base de datos y decirle que ciertos datos se hacen stretch hacia la nube, se hacen stretch hacia Azure, de forma tal de que los datos actuales, los con los que yo estoy trabajando, están trabajando en premises, pero los datos históricos le puedo decir que los esté pasando a Azure. ¿Eso por qué se hace? Porque me permite liberar storage interno, storage local de SAN, que puede ser muy caro y es más barato en Azure. Además, para la aplicación es completamente transparente porque se hace lo que se hace es un spam query. El spam query lo que diría es que usted hace un select sobre una tabla. Cuando se consulta, se traen los datos locales y si hay que traer algo de la nube, va y ejecuta en la nube y agrega los datos y después me da el resultado. Eso es la ventaja que tiene, digamos que son todo lo que serían las versiones híbridas. Eso lo mencioné, Power BI on-premises. En cuanto a lo que sería respaldo hacia Azure, eso ya estaba desde SQL Server 2014, poder hacer un backup en Azure. Ahora lo que se ha mejorado es precisamente la velocidad. Tiene un 50% más rápido en todo lo que sería SQL Server 2016. Ahora que hablo de velocidad, muchos de los componentes de SQL Server 2016 fueron reescritos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un Data Warehouse, si tienen una base de datos, con solo pasarlo a SQL Server 2016, van a ver mejoras de desempeño, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque por debajo fue reescrito. Igual pasó con Analysis Services, por debajo reescribieron ciertos componentes, uno lo ve igual, pero por debajo están ejecutando de forma más eficiente. Eso es lo que está pasando con todo lo que serían los diferentes componentes. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que sería ya precisamente el Column Store Index y todo lo que sería la parte de in-memory. El Column Store Index, como les dije anteriormente, existe desde hace mucho. De hecho, en la PPT aquí les dejo un artículo. Este artículo es como de 10 páginas, en donde está descrito cuáles son todas las mejoras que hay en SQL Server 2016 y cuál es la diferencia con las versiones anteriores. Aquí les vamos a dar ese resumen. Si recordamos, Column Store Index existe desde las versiones anteriores en SQL Server 2012, pero tiene una característica importante. Usualmente los datos están almacenados en filas, ¿verdad? Entonces, eso implica que si yo tengo una tabla de 20 columnas, entonces para almacenar una fila necesito guardar esas 20 columnas. Cuando yo voy a leer de esa tabla y solo necesito leer una columna, yo le digo seleccione ID from customer, entonces ¿qué es lo que haría? Tiene que ir y recorrer todo el disco, leer esa fila, cargarla, leer esa fila y sacar esa columna, que es la que yo quería. Entonces, si yo tengo 1 billón de filas y solo estoy pidiendo los Customer ID o el ID del cliente, eso implica que tuve que leer un montón de datos que yo no necesitaba. Con Column Store Index es distinto, con el almacenamiento en columnas. ¿Por qué? Porque en lugar de almacenar filas, yo almaceno columnas. Columnas, columnas, columnas. Además de que almaceno columnas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo voy a hacer un select y solo requiero una columna, ¿en qué pasa? Voy a leer solo esa columna. Es una ventaja en cuanto a lo que sería entrada-salida. Otra de las ventajas que tiene es que dentro de Column Store Index, él lo que me permite es poder hacer compresión de datos. ¿Qué significa hacer compresión de datos? Usualmente en las bases de datos los datos se repiten.
se repiten. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo, por ejemplo, alguna información que se está repitiendo, por ejemplo, este 800 que está acá, este 500, ¿lo ven? Estas diferentes opciones, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo un valor que se repite, lo almaceno una vez. Y en las otras columnas que requieren ese valor, lo que pongo son referencias a ese valor. Nada más. Y entonces eso me permite poder quitar duplicados. Lo que serían los column store index están también muy recomendados para todo lo que serían los data warehouse. ¿Por qué? Porque en los data warehouse usualmente hay muchos datos repetidos. Entonces me permite eliminar esas opciones. Aquí tenemos un benchmark dentro de todo lo que sería SQL Server. Dentro de lo que sería SQL Server podemos ver precisamente cómo con el uso de Column Store Index y con In-Memory Tables, una de las grandes éxitos que ha tenido Microsoft es que incluso con SQL Server 2014 logró mejorar o pasarle en desempeño a todo lo que sería Oracle, digamos que es uno de los metas que ustedes han visto. No sé si ustedes ven usualmente esas gráficas de desempeño. Están en tpc.org. En los últimos años, la base de datos más rápida no ha sido Oracle, sino que ha sido SQL Server. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y es gracias a estas características, digamos que es Column Store Index. Dentro de lo que estamos hablando de Column Store Index, algo que es importante es que normalmente se logra compresión de 10 veces de lo que nosotros tenemos y maneja operaciones analíticas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa operaciones analíticas? Para Microsoft las operaciones analíticas es, por ejemplo, si ustedes tienen una tabla y quieren sacar un zoom, quieren sacar un average, quieren sacar un count. Entonces, imagínense, si ustedes tienen un almacenamiento por columnas y quieren sacar el zoom de las ventas y dice total de venta, que es una columna, ¿qué tienen que leer ustedes para sacar el total de ventas? Solo esa columna. ¿Lo ven? Si quieren sacar un average, si quieren sacar todas las opciones, es solo esa columna. Entonces mejora el desempeño. Y mejora el desempeño mucho más que cuando estamos hablando de un índice que está basado en B-trees. Los índices basados en B-trees son los índices que nosotros ya conocemos. O también hay otro término que se está utilizando ahora que se llama Row Store Index. Entonces, cuando ustedes vean en la documentación Row Store Index, estamos hablando de un B-tree normal. Cuando ustedes ven Column Store, por supuesto estamos hablando de un Column Store Index. Dentro de todo lo que sería el SQL Server 2016, a partir de RC0, se puede utilizar el Column Store Index para Real-Time Analytics y Operational Workload. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que yo puedo venir y crear sobre una tabla relacional normal, puedo crear un Column Store Index. Ese Column Store Index es actualizable, algo que no se podía en las versiones anteriores. Además, ese Column Store Index puede ser mezclado con In-Memory Tables. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener tablas en memoria, cuyo almacenamiento, además de estar en memoria, está compreso y está con la estructura de Column Store. Entonces, a la hora de tener eso, todo lo que serían las agregaciones, de hecho, eso está en una estructura optimizada para poder hacer agregaciones. Entonces, son mucho más rápidas. Entonces, esa es la ventaja. Lo pueden probar a partir del RC0. Nosotros lo vamos a ver, creo que dentro de unos 2 meses, que es que está la charla de Real-Time Analytics con SQL Server 2016. Dentro de esto, precisamente, nosotros vamos a tener aquí, de que algo importante es que cuando se tienen aquí, tenemos pocas columnas, vean que se reduce el I/O, ¿verdad? Que estamos leyendo. Y además de reducir el I/O, cuando tenemos en memoria, tenemos menos footprint, tenemos menos datos que almacenar. Cuando se utiliza un Column Store Index, como les dije anteriormente, en un Data Warehouse, nos permite poder guardar mayor cantidad de datos y hacer consultas todavía mucho más rápidas. Dentro de Column Store Index tenemos dos tipos ahora en SQL Server 2016. Tenemos el Cluster Column Store Index y tenemos el Non-Cluster Column Store Index. ¿Lo ven? Aquí, ¿por qué es que se los menciono? Dentro de poco vamos a empezar a ver esto.
de los column store. Por ejemplo, en Column Store Index, en SQL Server 2016, nos podemos imaginar como que cada columna tiene su propio índice. En SQL Server 2012, solo soporta el Non-Cluster Index. Non-Cluster Column Store Index. Pero eso provocaba que la tabla quedara de solo lectura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ustedes tenían una tabla, venían, creaban un Non-Cluster Column Store Index, y a partir de ese momento la tabla quedaba en modo de solo lectura. No podían hacer actualizaciones, no podían hacer nada. Les servía mucho en ciertos escenarios, para acelerar los queries, pero eso implicaba que cada vez que tenían que volver a cargar datos, por ejemplo, estamos hablando de un data warehouse, tenían que destruir el índice, cargar los datos y después volver a calcular el índice, volver a crearlo. Entonces eso tenía una desventajas. En este caso tenemos el SQL Server 2014, ya se incluye el Cluster Column Store Index, es actualizable, tiene una compresión de 60-90%, digamos que ya mejoraron los algoritmos de compresión, pero todavía existe que el Non-Cluster Column Store Index es de solo lectura. ¿Lo ven? Tiene ventajas, tiene pequeños detalles. Vamos a seguir aquí con las restricciones. Ahorita vamos a llegar a la parte ya más bonita, que ya se quitan las restricciones en 2016. Por ejemplo, en SQL Server 2014 existen una serie de tipos de datos que no están soportados para Column Store Index. Igual, algunas funcionalidades como lo que sería compresión a nivel de fila, compresión a nivel de página, la replicación, change tracking, file stream, no está soportado. Digamos. No pueden, si crean un Column Store Index, esas capacidades no están. Entonces, si usted ya tiene un SQL Server 2014, tienen que tomar en cuenta eso. Además de que solo está disponible para la versión Enterprise. Eso ya lo vemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en SQL Server 2016? El Non-Cluster Column Store Index es actualizable. Además, podemos hacer filtros sobre ese índice. Recuerdan que teníamos filter indexes en SQL Server. Ahora ya lo podemos hacer ahí. Después, el Cluster Column Store Index pueden ser utilizados para crear un Cluster Index B-Tree. ¿Qué es lo que significa? Recuerda que nosotros teníamos en SQL Server, cuando creamos un Cluster Index, y después creamos un Non-Cluster Index, el Non-Cluster Index se basa sobre el ordenamiento del Cluster Index, ¿cierto? Lo que pasaba es que si nosotros creamos un Cluster Index en SQL Server 2014, un Cluster Column Store Index, no podíamos crear un índice corriente, un B-Tree Index, sobre ese índice, sobre esa tabla, ya no se podía. Ahora, ¿qué pasa en SQL Server 2016? Ahora sí lo puedo hacer. Yo puedo tener precisamente un Cluster Column Store Index y sobre ellos puedo crear otros índices. De los índices, ya sean que sean Cluster o Non-Cluster Index. Soporta las dos opciones. Hay algunas opciones que se han mejorado. Por ejemplo, se mejora el rendimiento para todo lo que serían las agregaciones más importantes, como mínimos, máximos, sumas, count, average. En cuanto a concurrencia, ya se soporta Snapshot Isolation. Y otro importante, recuerdan lo que les está diciendo, que tenía ciertas restricciones con lo que sería Always On. Ya en Always On ya se puede, en 2016, ya tengo soporte para que se pueda utilizar esos índices y se puedan utilizar en las réplicas. Y otras opciones que tengo es igual siempre en desempeño. Son cosas que nosotros no vemos, digamos, no está público, pero lo que sí se hace es de que se ha mejorado el desempeño en todo lo que sería el servidor. Aquí tenemos algunas de las opciones. Aquí no se ve muy bien, pero vean aquí lo que sería lo que estamos hablando nosotros de lo que era de el espacio que se consume cuando estamos habilitando un Column Store Index. En un Data Warehouse normal, esta es una tabla normal, este ya es un Cluster Column Store Index, que son toda la parte de rendimiento. En cuanto a lo que sería el procesamiento, a la hora que esos datos están comprimidos y están ya utilizando menos información, eso implica que más instrucciones se pueden enviar al CPU, porque son menos datos. Y se utiliza algo que se llama instrucciones vectoriales del CPU para hacer todos los cálculos, o sea, le sacamos más jugo al CPU. Y eso implica que se pueden tener mejoras de rendimiento de 5 a 10 veces. Entonces, eso es lo que uno no ve en el SQL Server. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo instalan, solo vienen y ejecutan.
y por eso les decía yo de que solo lo van a instalar y van a obtener mayor rendimiento, precisamente por eso. Porque internamente cambió la forma en que se están ejecutando esta información. Están haciendo todos esos cálculos. Después, si ustedes quieren elegir aquí, digamos, recuerden, tenemos ahora dos tipos de índices. Tenemos el Row Store Index, que serían los normales, y el Column Store Index. ¿Cuándo utilizar uno? ¿Cuándo utilizar el otro? Entonces, como les dije anteriormente, el Row Store Index, ese está generado o es ideal cuando nosotros tenemos que hacer consultas que hacen SIG sobre los datos, hacer búsqueda sobre rangos, hacer un dato determinado. Pero si nosotros queremos utilizar y hacer rendimiento para analítica, información analítica, entonces ahí estamos hablando de un Column Store Index. ¿Ven la diferencia? Casi que es como para OLTP, para hacer un SIG, etcétera. Yo puedo utilizar el Row Store Index. Si yo quiero hacer agregaciones, quiero hacer sumas, quiero hacer todo lo que ustedes quieran hacer de procesamiento, digamos, para un reporte, etcétera, lo mejor es el Column Store Index. Después, algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Como les dije anteriormente, en SQL Server 2016 se puede crear un Non-Cluster Column Store Index actualizable sobre un Row Store. Después, algo que tienen que tomar en cuenta es que el Column Store Index, a pesar de que hace compresión, lo que él hace es que toma los datos y los pasa de un almacenamiento de Row Store a un almacenamiento de Column Store. ¿Eso significa de qué? ¿Qué significa qué? Significa que yo estoy copiando los datos. Entonces, quiere decir, digamos, si yo tenía 100 megas de datos, creo un Column Store Index. Yo sé que el Column Store Index hace una compresión aproximadamente de 10. Significa que voy a necesitar 10 megas para esos datos. Eso es lo que se está considerando aquí. Recuerden que se va a crear más información para los índices. Igual que cuando ustedes creen cualquier índice, se necesita espacio en disco. Y lo otro es que yo también puedo combinar el Row Store con el Column Store Index, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Vamos a movernos acá. Este slide lo pueden bajar, ahí está disponible, pero lo que me resume es precisamente todas las capacidades que hay entre SQL Server 2012, SQL Server 2014 y SQL Server 2016. Vean que aquí está cuando estamos hablando del CTP2 y esto ya ha mejorado cuando estamos hablando de todo lo que sería el RC0. Pero la diferencia es que ustedes ven aquí que es, solo para resumir, ven que va aumentando la cantidad de sys. Entonces, lo que se pueden imaginar es cómo upgrades hacia una funcionalidad, que era lo que está diciendo, es la misma funcionalidad, nada más que cada vez todas las restricciones que les estaba diciendo anteriormente se van eliminando, y yo voy a tener cada vez mayores opciones. Vamos a ver, vamos a movernos aquí a esta máquina. En esta máquina, solo para que lo vean, voy a cerrar aquí el Management Studio, me voy a pasar aquí a Full Screen. No sé si vieron ahí la pantalla, eso es un SQL Server 2016 RC0, RC2 es la que tengo acá. Ha estado saliendo uno más o menos cada mes. Entonces lo más recomendable es que tengan ahí una máquina virtual solo con Windows, la toman como una base y después sobre esa, cada vez que sale un nuevo RC, instalan sobre una máquina nueva. Aunque si no da problemas. Aunque algunos atrevidos han logrado y han hecho el laboratorio de tener el RC0, ejecutan el instalador de RC1 y hace el upgrade. Pero a primera vista parece que funciona. Nada se ha quebrado, todo sigue funcionando, pero al ser betas, digamos, es mejor. Yo prefiero que sea siempre de cero.
Una de las diferencias que hay en todo lo que sería este SQL Server 2016 es esta. Igual viene el engine. El Management Studio se baja por separado. Vean que es 835 megas. También, no sé si ven ahí algo que se llama el JRE-7U51. Ese es el runtime de Java. ¿Por qué? Porque SQL Server 2016 ahora tiene soporte para ejecutar R scripts dentro del motor. Eso es gracias a que Microsoft compró un servidor que se llama Revolution Analytics, que es un open source de R. Existe un open source de R y está incluido dentro de RC2. Cuando ustedes le dan doble clic y le dicen instale todo, por debajo va a instalar todo lo que sería el Revolution Analytics y se los va a configurar. También les va a configurar Polybase. Polybase me permite poder conectarme a bases de datos no SQL. Dentro de esas bases de datos no SQL, uno de los requisitos de Polybase es que tenga Java instalado. Porque usualmente, ¿en qué están escritas todas las, por ejemplo, Hadoop? ¿Con qué habla? Habla con Java, ¿verdad? Entonces, es un requisito. Y además, no viene ninguna base de datos de ejemplo. Tienen que bajarlas todas por separado. Y vean que aquí se ya también lo que sería la base de datos de AdventureWorks para el SQL Server 2016. También algo importante, si ustedes quieren lo bajan, existe un folder que se llama SQL Server 2016 CTP3 Samples. Ese CTP3 Samples, solo lo voy aquí a abrir, si a ustedes les interesa, de cada una de las funcionalidades que les había mencionado anteriormente, viene un ejemplo de cada una de las diferentes funciones nuevas que tiene SQL Server. Entonces ahí vienen los scripts, viene un documento en Word, viene bastante información. De hecho, cada uno de esos es bastante largo de seguir, pero si ustedes lo quieren aprender, quieren seguirlo, lo pueden hacer. Es completamente gratuito, está disponible. Es como un mini curso de SQL Server 2016. El laboratorio ustedes lo montan, instalando la versión de SQL Server dentro de su máquina. Bien, vamos a ver aquí, voy a abrir esto. Este script, vamos, si quiere yo se los copio, lo que hace es generar una tabla bastante grande. Se generan 5 millones de filas y sobre esos 5 millones de filas se crean varios índices. Se crea un B3 index, vean que aquí está, solo voy a hacerlo más grande, que sería un non-cluster column store index, un non-cluster index, que serían los normales, y se hace un column store index. ¿Ven? Que lo tenemos acá. Sobre ese column store index, nosotros podemos venir ahora y poder ejecutar información. Esto ya lo tengo creado, esta tabla, porque tarda como unos 20 minutos en generar todos los datos, entonces por eso es que ya está generado, solo se los comento. Pero cuando ustedes crean aquí, solo quiero que vean aquí lo fácil que es crear un column store index. ¿Ven? Es casi la misma sintaxis. De hecho, ven aquí. Ven, este es como crean ustedes un índice normal, que sería create non-cluster index. Y después, si quieren crear un non-cluster column store index, es exactamente las mismas sintaxis, nada más que le agregaron aquí es la palabra column store. Vamos, en cuanto desde el punto de vista de sintaxis, el cambio es muy pequeño. Desde el punto de vista de tecnología, lo que ustedes tienen aquí es dos motores completamente separados. Tienen un motor de row store arriba y tienen un motor de column store abajo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de usuario, uno no lo ve, pero internamente SQL Server va a tener dos motores ejecutando esta información. De hecho, cuando nosotros venimos aquí y ejecutamos esto, vamos a ver aquí. Se me fue la...
Lo ven desde el punto de vista de ejecución es casi el mismo. Pero si incluimos aquí se ven aquí, dentro de todo lo que sería la parte de ejecución, ven que aquí la operación física dice que es column store index scan. Y después hace un batch, que lo que hace es que cuando tenemos column store index, él va leyendo por buckets, va leyendo de, un rango en un rango, un rango en un rango y va haciendo toda la operación. Y aquí, si nosotros vemos aquí, este otro, ven que aquí tenemos aquí que es un row. Entonces esa es la diferencia principal. Para ustedes notar de verdad la diferencia completa entre uno y otro, tienen que tener una base de datos bien grande. Bien grande. Ustedes vieron que cuando aquí lo ejecuté, la diferencia son de milisegundos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Pero si ustedes tienen una base de datos de verdad grande y lo tienen con discos duros, no solid state, sino con discos duros normales, sí van a notar bastante la diferencia. De hecho, para aquí, en esta máquina, lo que tengo es solid state. Lo que tuve que crear para notar la diferencia es una base de datos de unos 300 gigas. Para notar la diferencia. Si no, no se nota la diferencia. Pero ustedes supongo que tienen bases de datos mucho más grandes. Vamos a abrir este otro script. Igual vamos a ejecutar esto. Aquí vamos a crear una tabla. Ok, déjeme aquí. Ahora sí, creamos una tabla que tiene información sobre cuentas. Vamos a crear un cluster column store index. Y después podemos crear un unique index sobre ese non-cluster, sobre esa tabla. Aquí eso le sonará muy sencillo, pero ¿qué es lo que pasa? En las versiones anteriores de SQL Server yo no podía hacer esto. Si ustedes intentaban, si ustedes crean el column store index, ¿verdad? Y después querían crear otro índice, ya no los dejaba. Les generaba un error. En este momento ya se está pudiendo generar sin ningún problema. También hay otro caso que puedo venir aquí. Igual tenemos aquí la tabla, tenemos aquí un constraint y después yo puedo crear un column store index. Eso no estaba soportado en versión de 2014, le genera un error. Lo que hace es que primero crea el column store index, ese es normal. Este unique es un B-tree, ¿sí? que apunta al column store. Eso antes en SQL Server 2016, 2014, ustedes intentan hacerlo, no se puede, le genera un error. Que uno diría estaba medio frustrado, ¿no? No, las referencias son ahora distintas. O sea, ya soportan el column store. Es que antes, cuando uno creaba un column store index, lo que pasaba es que eso se volvía como una tabla especial y ciertas operaciones no estaban soportadas sobre esa tabla especial. Entonces, esa era la principal diferencia. Lo que les estoy mostrando acá es de que ahora ya en 2016, ya ese concepto de tabla especial ya va quedando por separado, ya se soporta la mayoría de el Transact SQL. De hecho, aquí está la otra opción. El nivel de aislamiento, igual, no estaba soportado.
anteriormente. Aquí. Que ven, aquí está. El storage es column store, combinado con un row store. Vamos. Se ve muy sencillo aquí, el ejemplito es muy sencillo, pero es que lo que pasa es de que en la versión anterior no se podía hacer esas combinaciones, no la podía soportar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasaba es de que antes yo podía tener un column store index, es muy rápido para obtener los datos, pero si usted quería después crear otro índice, no podía aprovechar la rapidez del motor de column store index para hacer otras cosas. Ahora sí lo puedo hacer. Entonces, se podrán imaginar que ahora es por eso es que ahora sí puedo utilizar los real-time analytics. ¿Por qué? Porque puedo combinar cosas que antes no podía. ¿Cómo funciona la actualización? A la hora que yo voy y actualizo, ¿qué pasa con esos índices? ¿Los regenera completamente o Actualiza el índice. nada más? Actualice el índice nada más. En las versiones anteriores ni siquiera me iba a dejar hacer la actualización. Digamos, en SQL Server 2012 no me dejaba hacer la actualización. En SQL Server 2014, dependiendo del tipo de índice, en uno me dejaba y en otro no. Ahora en 2016 sí me deja hacer, es transparente para mí. Él internamente va a ir a actualizar los índices. Digamos, ya no se volvió ese enredo que yo le estaba diciendo de que tener que borrar los índices, hacer una operación y después volver a aplicar los datos. Ya no, ya no se, ya no se tiene que hacer eso. Prácticamente lo estoy viendo como una tabla normal. Vamos a abrir aquí otro archivo. Este es el mismo. Listo, aquí. Voy a dejar este script acá. Eso es lo que yo tengo de el column store index. Si ustedes quieren ejecutar precisamente lo mismo que acabo de ejecutar yo ahorita, si quieren les copio los scripts o si no los bajan de acá. Esta es las fuentes. De hecho en el SlideShare está publicado. Son exactamente los mismos scripts. Eduardo, perdón, que tal vez no suene al principio. ¿Dónde podemos ver la presentación? En slideshare.net. Slide. Slideshare.net /ecastrom. Ahí está la PPT. Slideshort.net slash ecastrom. Castro M. ecastrom de Eduardo. ¿Sí? Ahí está la PPT y ahí están todos los URLs. Entonces lo que hacen es, igual, ustedes pueden tomar esos scripts, lo único que tienen que hacer es modificarlos un poquito para que funcionen en el RC0, en el RC2, porque ven que eso está para cierta versión de SQL, o si no, como les dije anteriormente, se los copio de una vez y ahí no van a tener problemas, ya están arreglados para que ejecuten en el RC2 de SQL Server. Lo único que tendrían que hacer es instalarlo y después ya lo ejecutan. El script ya tiene comentarios, tiene todo, está listo, solo para que vayan siguiéndolo y ustedes lo ejecuten ahí en su máquina. Después tenemos otro concepto aquí que vamos a ver, que es precisamente in-memory OLTP. Igual, está relacionado con todo lo que sería el column store index, porque ahora, de una vez se los adelanto, cuando ustedes creaban en SQL Server 2014 un in-memory table, y después querían crear un column store index sobre eso, ahí no qué pasaba. No se podía. Y si querían un column store index y después querían hacerlo es un in-memory table, ¿qué pasaba? No se podía. Entonces no podía mezclar las tecnologías, o sea, no podía tener una tabla en memoria que utilizara compresión de column store. En cambio, adivinen qué pasa en SQL Server 2016. Ahora ya se puede. Ya puedo combinar esas dos tecnologías. Igual, si quieren mayor información, igual la pueden bajar de esos dos artículos, ya hablan mucho más detallados sobre todo lo que sería in-memory OLTP. Si ustedes no lo han utilizado, pueden empezar buscando con in-memory OLTP en SQL Server 2014. Ahí van a estar. Hay varias opciones.
o este artículo de Aaron Bertrand, que también es muy importante, donde me resume todas las mejoras en SQL Server 2016. Primero, en mi memory OLTP, vean que existe desde SQL Server 2014, pero con ciertas restricciones. Entonces, solo les quiero decir, ¿qué es lo que pasó en SQL Server 2014? Nosotros teníamos la base de datos relacional, el motor de engine relacional común y corriente, y lo que hizo Microsoft fue crear otro motor. Crear otro motor para manejar tablas en memoria o bases de datos en memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos otros proveedores de bases de datos, cuando quieren utilizar bases de datos en memoria, lo que dicen es que instale otro producto. En el caso de Microsoft, lo que dice es, no, ya el producto está dentro de SQL Server. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es habilitar el feature. De hecho, es crear por Transact SQL. Ahora lo vamos a ver. Se crea. Internamente está ejecutando en otro motor. Entonces, solo para recordar, ahora cuando se incluyen los que serían in-memory tables, vamos a tener dos tipos de tablas. Tablas en disco, on disk, y tablas in-memory. Vean que dice aquí, tablas tradicionales, home, quiere decir, por naturaleza, o sea, por default, las tablas on disk están almacenadas en disco. Si su servidor tiene suficiente memoria, eso se pone en caché, y la tabla en disco se toma de disco y se pone en memoria. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con los in-memory tables? Los in-memory tables, por default, están en memoria. Ahí es donde ellos residen. Pero por seguridad, nosotros vamos a tener dos tipos de in-memory tables, las persistentes y no persistentes. Si es una in-memory table persistente, cada cierto tiempo se va a guardar a disco. Y cuando se levanta SQL Server, digamos que ustedes apagan SQL, todo lo que estaba en un in-memory table se guarda en disco. Cuando reinician SQL Server, todo lo que estaba en disco de un memory table se pone en memoria. ¿Ven? Esa es la principal diferencia. La otra diferencia es que un in-memory table está optimizada para estar en memoria y además los mecanismos de bloqueo son distintos a los mecanismos de bloqueo de los on-disk tables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las operaciones normales de Transact SQL son mucho más rápidas sobre un in-memory table. ¿Por qué? Porque por debajo se maneja de forma distinta la concurrencia de los datos. Por eso le está diciendo que es como tener dos motores de SQL Server dentro de mi información. Eduardo, tal vez no me quedó claro, digamos, cuando yo trabajo con in-memory table, solo puede estar una persona trabajando sobre ella en No. ese momento. Puede tener varias. Lo que pasa es que es como una tabla común y corriente. O sea, varios pueden estar actualizando, varios pueden estar modificando los datos, insertando, todo eso. Lo que pasa es que por dentro, el mecanismo o los algoritmos, la lógica que hace ese manejo es distinta a la lógica que hace el manejo de la concurrencia en una tabla normal. Pero no pierdo eso. No, siempre voy a tener las dos cosas. Siempre tengo los mecanismos de concurrencia, todo eso, las transacciones, todo eso se mantiene. Lo que pasa es que al estar en memoria, se pueden utilizar otros tipos de algoritmos que son más rápidos. Por ejemplo, para estar en memoria y manejar la concurrencia, ellos manejan algo que se llama versioning, que son versiones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si alguien actualiza una memoria, una fila y quiere hacer concurrencia, entonces me mantienen una versión de esa fila. Algo que es muy caro hacer en disco. ¿Cierto? Porque en disco tendría que estar duplicando, pero en cambio en memoria es mucho más rápido. ¿Ven? Eso es lo que cambia internamente. Es la implementación lo que nosotros tenemos ahí. De hecho, esto se ve aquí un poquito más claro en esta filmina, donde podemos ver precisamente donde tenemos los componentes de SQL existentes y después tenemos los componentes de in-memory. ¿Lo ven? Acá tengo el in-memory table, aquí componentes de in-memory, y vean que nosotros teníamos aquí el Transact SQL normal, el engine normal. Pero cuando se incluyó todo lo que sería in-memory table, se agregó otro motor. Ve que dice aquí in-memory native compiler. Después, native compiler store procedures. Y el motor de almacenamiento para tablas e índices optimizadas para memoria. Eso es otro término que ustedes van a encontrar que se llama Memory Optimized Tables. Cuando hablan de eso son tablas de in-memory.
también son conocidas como MOT, Memory Optimized Tables, en la literatura. Pero ven de que lo que hace es que cuando él va guardando, cuando guarda en disco, tiene que crear un file group optimizado para guardar in-memory tables. ¿Lo ven? Lo interesante es que, vean quién está acá, es el parser y la ejecución de Transact SQL. Cuando ustedes van a hacer la ejecución, ustedes envían el Transact SQL y SQL Server decidirá qué parte va para un memory table, qué parte va para una tabla normal. Ustedes solo utilizan. De hecho, el Transact SQL se mantiene. Esa es una de las ventajas. Esto es solamente para el engine, para Analysis Services 2016. Ah, no, Analysis Services 2016 tiene mejoras, pero eso lo vemos en otra sesión. No utiliza nada de eso. No, utiliza otra tecnología. Ok. Son dos servicios aparte o un solo servicio que maneja, por decirlo así, la lógica de los dos entes. Es un engine. Digamos, cuando ustedes instalan SQL Server, es un solo servicio de SQL Server. Es uno. Internamente tiene varios componentes. Está el componente de Column Store Index por un lado, está el componente de In-Memory Tables por un lado y está el componente de Transact SQL por un lado. E incluso si lo queremos hacer más complicado, el componente de Polybase también va a estar metido ahí. Lo que ha hecho Microsoft, a diferencia de otras fabricantes, es que en lugar de empezar a crear un montón de productos especializados, lo que ha hecho es extender el motor de SQL para que soporte todos esos modelos de almacenamiento. Y eso es la ventaja que da, es que es un solo motor, usted envía todo hacia el parser y él decidirá para dónde va, dentro del mismo SQL. Esa es la ventaja, pero es un solo servicio, no hay otros servicios que instalar. Aquí empezamos con la parte de comparación en SQL Server 2014. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En SQL Server 2014, las tablas durables o los durable tables en una base de datos tenían que ser menores a 256 gigas. Una tabla. Ahora en SQL Server 2016 podemos tener tablas que tengan 2 teras. Ya se aumentó. Una sola tabla. Dentro de la base de datos podrían tener varias tablas. Entonces, si su base de datos es mucho más grande de 2 teras y los quiere tener todo en memoria, ahí empiezan a multiplicar. ¿Cuántas tablas de 2 teras van a tener? En SQL Server 2014 no se soporta el table Transparent Data Encryption. ¿Recuerdan esa funcionalidad que está de versiones anteriores de SQL Server? Que ustedes le decían, quiero que todo esté encriptado en disco. Entonces, en este caso, no estaba soportado en 2014. Adivinen qué pasa en 2016. Ya puedo tener el Transparent Data Encryption. Aunque yo le recomendaría, incluso en SQL Server 2016, combinarlo con el Always Encrypted, que esto haya mucho mejor que el Transparent Data Encryption. En SQL Server 2016 teníamos una escalabilidad limitada de 2 sockets hasta 64 núcleos. Ven aquí, 2 sockets, 64 núcleos. En SQL Server 2016 ya no tenemos límites en cuanto a la cantidad de sockets que se pueden utilizar. Ya se eliminó esa cantidad de sockets. Y igual, solo quiero que vean aquí esto. Recuerdan que hay que enviar las tablas in memory cada cierto tiempo, hay que estar enviándolas a disco para tener respaldo. Solo teníamos un thread. Entonces, ese thread lo que se encargaba de actualizar algo que se llama delta files. Los delta files eran los datos de in-memory tables que tenía que yo estar guardando. Que eso se puede poner por un intervalo. Cada 15 minutos, cada 10 minutos, yo lo configuro que esté bajando a disco. Y tenía solo un thread. Ya ahora, en 2016, ¿ya vieron qué pasó? Tengo múltiples threads. O sea, ya tengo mucho mayor desempeño. En SQL Server 2014 hay algunas opciones que están, como son, yo creo in-memory tables, y yo creo un memory tables, ¿qué pasa? Dice, no se permiten modificaciones.
¿Qué significa que no se permiten modificaciones? No puedo hacer alters. No puedo agregar una columna. No puedo modificar una columna. Eso es en SQL Server 2014. Ahí en que pasa en SQL Server 2016. Ya se elimina esa restricción. Ya puedo tener todo lo que sería el soporte para el alter. Yo puedo hacer alter de sort procedures, alter del table, agregar, borrar columna, agregar una constraint, cambiar el tipo de hashing que yo pueda tener, hacer un rebuild. Cosas que no podía hacer en SQL Server 2014. Ahora ya están soportadas en SQL Server 2016. Hay algunas limitaciones que ustedes tienen que hacer. Digamos, un alter de un table dice que es una operación fuera de línea y requiere 2x de memoria. ¿Qué quiere decir? Internamente lo que hacen es de que él genera una copia de la tabla, agrega y modifica la tabla y mueve los datos. Vuelve a apuntar la memoria. Eso es lo que hace. Reapunta la memoria. Eso es todavía una restricción en RC2. No sabemos cómo va a estar ya en la versión final. En la versión final ya debería ser más transparente. Eso espero, o si no se va a hacer hasta SQL Server 2018. No sé. Tenemos que esperar qué pasa. Pero donde que aquí viene aquí algunas opciones. Después, en SQL Server 2014, los planes paralelos, o sea, los planes paralelos, cuando yo se encontraba un memory table, tenían algo interesante, que si eso se hacía un join con una tabla que tenía column store index, el maxdop quedaba en 1. O sea, si yo tenía muchos procesos, estoy desperdiciándolo, ¿verdad? Estoy desperdiciando procesadores. Ahí en que pasa en SQL Server 2016. Planes paralelos ahora son compatibles. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un memory table con un column store index, con una tabla de column store, hago un join, voy a poder generar planes paralelos y hacer esas consultas, algo que no se podía hacer en la versión anterior. Estas son todo lo que soporta ahora SQL Server 2016, no lo vamos a ver cada uno de ellos, pero están todos los operadores que están ahora soportados, que antes no estaban soportados en la versión 2014. También soporte para triggers, entonces ustedes utilizaban 2014, recuerdan que tenía ciertas restricciones, ahora estas restricciones ya no están. En 2014 existía una restricción en cuanto a lo que sería el collection. Cuando yo quería crear un memory table, tenía que ser solo en cierto collection. Ya en SQL Server 2016 ya se elimina eso. Puede ser en cualquier collection que ustedes tengan. Y al final, nosotros tenemos aquí un resumen de mejoras en todo lo que sería el SQL Server 2016 in Memory Tables. Lo que viene a hacer es precisamente la misma tecnología de In-Memory Tables, pero le quitan todas las restricciones que yo tenía en SQL Server 2014. Que muchas veces eso me estaba deteniendo para poder hacer la transición o la migración hacia todo lo que sería el SQL Server 2016. Ahora ya lo voy a poder hacer. Casi que, vean que soporta casi que lo mismo que está soportado por las versiones anteriores. Aquí tenemos todo lo que sería el SQL Server 2016, solo para que vean ahí, ahí está, pasó casi que todo lo de no soportado en 2014, vean que ya en la otra columna 2016 dice, en la mayoría dice soportado. Por eso les decía que es como una mejora del producto, es una mejora del producto, se van agregando más funcionalidades que antes no se podían tener. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quiero crear aquí un memory table? Primero vamos a crear aquí una base de datos temporal para base de datos en memoria. Recuerdan que ahí les mostré que el in-memory tables requiere un file group donde estar guardando lo que está en memoria. Entonces, si ustedes no crean este file group que está acá, ven aquí está esto. Estoy creando un file group, pero dice contains memory optimized data. Si ustedes no hacen eso y tratan de ejecutar un transact SQL de memory optimize, les va a fallar. Primero tienen que crear el file group donde se va a generar esto. Entonces, se va a guardar.
Ahí creé la base de datos. Si vamos aquí, aquí está la estructura. ¿Lo ven? Esa es la estructura que generó. Vamos a hacerlo aquí esto un poquito más para abajo. Aquí viene la creación de una tabla. Si ustedes quieren venir y crear una tabla, vean que lo que tiene que cambiar para que sea una tabla en memoria, ya vieron, ya lo vieron. Prácticamente lo que tienen que hacer es memory optimize igual on. O sea, esa es la diferencia en sintaxis. Si yo ejecuto esto, lo que le estoy diciendo es que me crea una tabla, nada más que va a estar siendo manejada por el engine de in-memory. Pero desde el punto de vista mío, yo estoy con Transact SQL. Ya es qué motor, qué parte de SQL se encarga de esto, ya es el producto del que se encarga. Yo solo lo tengo que ejecutar. Igual, puedo venir aquí y crear otra tabla. La inserción es como en cualquier tabla. Hago la ejecución. Ven que hasta el momento no tengo nada distinto, ¿verdad? A lo que sería una tabla normal. Ven, aquí está el manejo de transacciones que me preguntaban ahora, si es soportado. Puedo verificarlo. También puedo hacer algo que es interesante, que es cuando yo tengo en Memory Tables, yo puedo utilizar y crear procedimientos almacenados, pero procedimientos almacenados con compilación nativa. ¿Qué quiere decir eso? Vean que dice aquí. Creo un procedimiento almacenado y ven que dice aquí Native Compilation. Este Native Compilation, ¿qué es lo que hace? Usualmente cuando ustedes generan un Transact SQL, ese Transact SQL es un procedimiento, y lo ponen en un procedimiento almacenado, ese procedimiento almacenado en la base de datos, lo que se guarda es el Transact SQL. Cuando se va a ejecutar, se tiene que tomar eso, se tiene que parsear, se tiene que ejecutar y se interpreta el Transact SQL. Así es como funciona. Sin embargo, si ustedes quieren acelerar esto, se puede utilizar un feature que se llama compilación nativa. La compilación nativa lo que me permite es poder tomar un procedimiento almacenado como este, que está acá, ¿ven? Es un procedimiento almacenado como ese, que parece un procedimiento almacenado común y corriente, nada más que lo que hizo en este momento el motor de la base de datos es tomar ese Transact SQL y lo convirtió en C++. Y me generó un objeto C++ ya compilado. Se nos acabó el tiempo. Ya me generó un objeto C++ compilado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes tienen un objeto que está en memoria, que sería la base de datos en memoria, y después ejecutan código nativo, C++ optimizado, la ejecución es mucho más rápida que con un Transact SQL normal. En la versión 2014, cada procedimiento almacenado que se compilaba de forma nativa era un DLL. Eso todavía se mantiene así. Y todavía se mantiene algunas restricciones en cuanto a lo que sería el Transact SQL que puedo incluir dentro del procedimiento almacenado. Ya se permiten más operadores. De hecho, están en la PPT, todos los operadores nuevos que se permiten, pero todavía hay ciertas restricciones. Pero desde el punto de vista de rendimiento, obtengo mucho más rendimiento. ¿Esos DLLs van al firewall igual? No, están internas, en las estructuras internas de SQL. Y ese firewall, digamos, porque vi que no se puede correr si no existe. Cuando hace backup, ahí va. Por eso, pero si yo hago una consulta o algo, meto carga en memoria, no es que siempre va a ir a utilizar un swapping, digamos, de disco. Es solamente para No, backups. es solo para los backups. De hecho, si usted se agota la memoria, ahí le va a decir. De hecho, ahí traigo un ejemplo, donde se agota la memoria. Pero él siempre va a tratar de estar en memoria. Entonces, ¿qué es lo que está apostándole aquí Microsoft? Está apostándole a que cada vez los servidores tienen más y más memoria. No sé si les ha pasado a ustedes.
Sí, ustedes van a comprar un server y no se lo venden con poquita memoria, y una vez le venden un montón de memoria. Entonces lo que pasaba anteriormente es que no se podía aprovechar esa cantidad de memoria. Igual, solo voy a seguir ejecutando este script. Vieron aquí, inserté 1 millón de filas, no sé si vieron cuánto tardó. Fue bastante rápido. Podemos verificar que los datos de verdad se agregaron, ahí están. Podemos crear otra tabla. Aquí lo estoy creando solo tablas. Para llegar acá. Ahí está. Y lo otro, solo para introducir el otro tema, vieron que ahí lo que vieron estaba ejecutando es tranza que se cuele muy normalito. O sea, no hay ninguna complicación. Lo único que yo tengo es que obtengo mejoras de desempeño. Eso sí es de verdad. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, lo pueden probar. Y lo otro es que también algo que se agrega al soporte ahora para todo lo que sería en Memory Tables es que también van a tener soporte para optimización por medio del Query Store, que es el otro tema que vamos a ver. Bien, entonces, antes yo no podía, bueno, de hecho el componente no existía. El Query Store es nuevo en SQL Server 2016, pero ahora los In-Memory Tables pueden tomar ventajas de todo lo que sería el Query Store, que es esta opción que está acá. Vean que ahí yo tenía un In-Memory Table, una base de datos para base de datos en memoria, y yo puedo hacer precisamente el uso de aquí es este que está demostrando, del Query Store. Bien, esa demostración ya la hicimos. Y en resumen, lo que podemos ver es de que ahora en SQL Server 2016, prácticamente lo que está haciendo es mejorando la tecnología que ya existía en 2014. Y todas las restricciones que tenía en 2014 se las está quitando para poder darle soporte a más aplicaciones. ¿Cuál es la idea que está detrás de eso? Que ustedes puedan migrar aplicaciones, porque algunas veces uno quería migrar una aplicación, utilizar esta tecnología y se daba cuenta de que, ups, pero se vuelve solo lectura, pero ups, no soporta tal tranza que se cuele, ups, no soporta ese operador, o no es compatible. Todas esas ups se han quitado en SQL Server 2016. Entonces ya es más grande la cantidad de casos de uso en la cual se puede aplicar esta tecnología.